En los próximos segundos podrías notar algo extraño, una sensación que no es exactamente comodidad, pero tampoco es miedo, es más bien una especie de verdad abriéndose paso lentamente dentro de ti, como si algo que siempre estuvo ahí comenzara a hacerse visible por primera vez, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo filosofía. Es una confrontación directa con la forma en la que estás viviendo, una invitación a mirar sin filtros aquello que normalmente evitas, tal como lo hizo Friedrich Nietzsche, quien entendió que el mayor peligro no es el dolor, sino vivir sin cuestionar. Bienvenido a Verdad Filosófica, un espacio donde no venimos a darte respuestas que te tranquilicen momentáneamente, sino preguntas que permanezcan contigo, preguntas que resuenen incluso cuando el video termine, como ecos que no desaparecen fácilmente, porque esa era precisamente la intención de Friedrich Nietzsche, no darte certezas, sino obligarte a pensar, a incomodarte lo suficiente como para que ya no puedas seguir viviendo en automático. Imagina por un momento que todo aquello que consideras importante, tu identidad, tus metas, tus creencias, no surgió realmente de ti, sino que fue construido lentamente por el entorno en el que creciste, por lo que viste, por lo que aprendiste, por lo que te dijeron que debías ser, como si hubieras heredado una forma de vivir sin haberla elegido conscientemente. Ahora imagina que empiezas a ver eso con claridad, como si una especie de velo invisible se levantara, permitiéndote observar tu vida desde fuera, y en ese momento te das cuenta de algo que no puedes ignorar. Muchas de tus decisiones no eran realmente tuyas. Y ahí aparece una sensación difícil de describir. Un vacío. No un vacío superficial, sino uno más profundo, más silencioso, más incómodo. Un vacío que no se llena con distracciones, ni con logros, ni con aprobación externa. Ese vacío no es un error, es una señal. Es el inicio de la crisis de sentido. Y es precisamente ahí donde comienza la filosofía de Friedrich Nietzsche, no como una respuesta, sino como una ruptura. Cuando afirma que Dios ha muerto, no está celebrando la ausencia de algo. Está señalando el colapso de un sistema completo de significado, la caída de las estructuras que durante siglos le dieron al ser humano una sensación de dirección. Y sin esas estructuras, el ser humano queda expuesto. Sin guías absolutas. Sin respuestas prefabricadas. Sin un camino claro. Solo tú, frente a la existencia. Y entonces aparece la pregunta que lo cambia todo, ¿qué vas a hacer ahora? No es una pregunta sencilla. No tiene una respuesta inmediata. Pero es inevitable. Porque tarde o temprano, llega. Puede aparecer en un momento de crisis, o en un instante de calma. Puede surgir cuando todo parece estar bien, pero tú no lo sientes así. Y cuando aparece, ya no puedes ignorarla. Puedes intentar distraerte, llenar tu tiempo, evitar pensar. Pero la pregunta sigue ahí. Porque no viene de fuera. Viene de ti. Y cuanto más la ignoras, más fuerte se vuelve. Hasta que un día, decides mirar. Mirar sin escapar. Mirar sin justificar. Mirar sin suavizar la verdad. Y lo que encuentras, puede no gustarte. Puedes descubrir que has estado viviendo según expectativas ajenas. Que has tomado decisiones por inercia. Que has perseguido objetivos que no te llenan. Y ese descubrimiento, duele. Pero también libera. Porque por primera vez, estás viendo con claridad. Y esa claridad, aunque incómoda, es el inicio de una transformación real. Porque entiendes algo fundamental. El sentido no se encuentra, se crea. Pero crear tu propio sentido implica algo que muchos no están dispuestos a aceptar. Responsabilidad absoluta. Ya no puedes culpar al sistema. Ni a tu pasado. Ni a las circunstancias. Ahora eres tú, quien decide. Y esa libertad es intensa. Porque no viene con instrucciones. No te dice qué hacer. No te garantiza que no te equivocarás. Solo te da una cosa. Posibilidad. Y esa posibilidad puede ser abrumadora. Porque implica elegir. Y elegir implica renunciar. Y renunciar implica incertidumbre. Por eso muchas personas prefieren no cuestionar. Prefieren seguir el camino marcado. Porque es más fácil. Más cómodo. Más seguro, en apariencia. Pero quien decide cuestionar, entra en otro nivel de vida. Uno donde la existencia deja de ser automática y se vuelve consciente. Y en ese nivel aparece una de las ideas más profundas de Friedrich Nietzsche, crear tus propios valores. No vivir según lo heredado.
sino según lo elegido. Pero eso implica destruir muchas cosas primero. Creencias que dabas por ciertas. Ideas que nunca cuestionaste. Versiones de ti mismo que ya no encajan. Y ese proceso no es fácil. Es incómodo. Es confuso. A veces es solitario. Porque mientras tú cambias, el mundo a tu alrededor puede seguir igual. Y eso genera distancia. Pero también genera verdad. Porque empiezas a vivir desde una autenticidad que antes no conocías. Ya no buscas tanto la aprobación. Ya no necesitas encajar de la misma manera. Ya no temes tanto al juicio. Porque entiendes algo esencial. La mayoría vive sin cuestionarse. Y tú, ya empezaste a hacerlo. Y eso cambia todo. Cambia tu forma de pensar. Tu forma de decidir. Tu forma de ver el mundo. Empiezas a hacerte preguntas que antes no existían. ¿Esto lo quiero yo, o me enseñaron a quererlo? ¿Esto me define, o simplemente lo heredé? ¿Esto tiene sentido para mí, o solo parece tenerlo? Y en esas preguntas, te reconstruyes. No de golpe, sino poco a poco. Decisión a decisión. Momento a momento. Y en ese proceso, aparece algo nuevo. Una sensación de autenticidad. De coherencia interna. De estar alineado contigo mismo. Y aunque el camino no sea fácil, aunque haya dudas, aunque haya momentos de incertidumbre, es real. Y eso lo hace diferente. Porque por primera vez, estás viviendo desde ti. No desde el miedo. No desde la presión. No desde la costumbre. Sino desde una elección consciente. Y eso, es libertad. Pero también es responsabilidad. Porque ahora sabes que cada decisión cuenta. Que cada acción construye tu vida. Y que no haya quien culpar si no te gusta el resultado. Eso puede parecer duro. Pero también es poder. Un poder que no depende de nada externo. Un poder que nace cuando aceptas la realidad tal como es. Y decides crear algo propio dentro de ella. Y tal vez ahora, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se está moviendo. Una incomodidad. Una claridad. Una pregunta. No la ignores. Porque ahí empieza todo. No en respuestas externas, sino en preguntas internas. Porque al final, no se trata de encontrar el sentido de la vida, sino de convertirte en alguien capaz de darle uno. Y escucha esto con atención. Porque puede ser lo más importante que oigas hoy. Si no decides quién eres, el mundo lo hará por ti. Y cuando eso ocurre, cuando vives sin cuestionar, sin elegir, sin crear, terminas atrapado en una existencia que no sientes como propia, como si estuvieras interpretando un papel que nunca elegiste conscientemente, repitiendo patrones, siguiendo rutas que otros trazaron antes que tú, y aunque desde fuera todo parezca correcto, dentro hay una sensación persistente de desconexión, de vacío, de algo que no encaja, algo que no desaparece por más que intentes ignorarlo. Porque el problema nunca fue la vida. El problema fue vivir sin conciencia. Y cuando comprendes esto, algo cambia. Empiezas a ver cada momento como una oportunidad. No para encontrar respuestas definitivas, sino para construirlas. Para decidir quién eres en cada situación. Para actuar desde una intención real. Y poco a poco, tu vida deja de ser una repetición automática. Y se convierte en una creación consciente. Y en ese punto, entiendes algo que lo cambia todo. No necesitas que la vida tenga sentido para vivirla con sentido. Solo necesitas decidir. Decidir con claridad. Decidir con responsabilidad. Decidir con autenticidad. Y esa decisión, repetida cada día, en cada acción, en cada pensamiento, termina construyendo algo mucho más grande que cualquier respuesta externa. Construye tu vida. Y ahora, antes de que este momento pase, antes de que vuelvas al ruido, a la rutina, a lo automático, hazte una última pregunta, una pregunta que puede quedarse contigo mucho después de que este video termine. Si todo lo que creías era cierto, se derrumbara hoy, ¿serías capaz de construir algo nuevo? ¿O te quedarías perdido en el vacío? Porque la respuesta a esa pregunta no está fuera. Está dentro de ti. Y aún así,
Hay un punto al que casi nadie llega, un nivel más profundo donde la crisis de sentido deja de ser solo una duda intelectual y se convierte en una experiencia directa, casi física, como si toda tu estructura interna se tambaleara, como si aquello que dabas por hecho ya no pudiera sostenerte, y en ese momento aparece algo que Friedrich Nietzsche comprendió con una intensidad única. Que el verdadero peligro no es el vacío en sí, sino lo que haces cuando lo enfrentas, porque ahí tienes dos caminos, uno donde huyes y vuelves a lo conocido, y otro donde te quedas, donde resistes la incomodidad y empiezas a construir algo desde cero, sin garantías, sin certezas, pero con una autenticidad que no se puede falsificar. Porque enfrentar el vacío no significa caer en la desesperación, significa atravesar una etapa en la que todo lo superficial pierde valor, en la que muchas de las cosas que antes te motivaban dejan de tener sentido. Y eso puede generar confusión, incluso miedo, porque te das cuenta de que ya no puedes volver a creer en las mismas ideas con la misma inocencia, ya no puedes refugiarte en explicaciones simples, y aunque eso parezca una pérdida, en realidad es una apertura, una oportunidad de ver la realidad sin filtros, sin adornos, tal como es. Y en ese punto, algo muy sutil comienza a cambiar. Empiezas a notar que no necesitas tantas respuestas como antes, que la urgencia por entenderlo todo se disuelve poco a poco, porque descubres que la vida no necesita ser completamente comprendida para ser vivida con profundidad, y ahí aparece una forma distinta de existencia, más consciente, más presente, más real, donde ya no buscas un sentido externo que te diga qué hacer, sino que empiezas a construirlo desde dentro, con cada decisión, con cada acción, con cada pensamiento que eliges sostener. Y eso es exactamente lo que Friedrich Nietzsche llamaba convertirse en quien eres, no como un destino fijo, sino como un proceso continuo, una creación constante que nunca termina, porque no se trata de llegar a una versión perfecta de ti mismo, sino de vivir de forma auténtica, de asumir la responsabilidad de tu existencia sin esconderte detrás de excusas, sin depender de estructuras externas que definan tu valor. Pero este camino tiene un precio, y es importante que lo entiendas. El precio es la incomodidad de no tener certezas absolutas. El precio es la responsabilidad de decidir sin garantías. El precio es la soledad de pensar por ti mismo en un mundo donde muchos prefieren no hacerlo. Y aún así, ese precio es menor que el de vivir una vida que no es tuya. Porque cuando eliges no cuestionar, cuando eliges seguir lo establecido sin pensar, cuando eliges evitar el vacío, también estás pagando un precio, solo que es más silencioso, más invisible, pero igual de profundo, un precio que se siente en forma de insatisfacción constante, de desconexión, de esa sensación de que algo falta aunque no sepas exactamente qué es. Y tal vez ahora puedas verlo con más claridad. Que no se trata de evitar la crisis de sentido, sino de atravesarla, de permitir que rompa aquello que ya no es auténtico, de usarla como una puerta en lugar de verla como un problema, porque es precisamente en ese proceso donde empieza a surgir algo nuevo, algo que no depende de lo que te dijeron, ni de lo que se espera de ti, sino de lo que tú eliges construir. Y en ese momento, casi sin darte cuenta, dejas de buscar respuestas externas con la misma desesperación, porque empiezas a confiar en algo diferente, en tu propia capacidad de crear significado, de interpretar la vida desde tu propia perspectiva, de decidir qué importa y qué no, incluso si eso va en contra de lo establecido. Y esa confianza no es arrogancia. Es claridad. Es el resultado de haber mirado al vacío y no haber huido. Es el resultado de haber cuestionado y seguir adelante aún sin respuestas definitivas. Es el resultado de haber aceptado que la vida no viene con un manual, pero aún así decidir vivirla con intención. Y quizá ahora, en este mismo instante, haya un pequeño cambio dentro de ti, algo casi imperceptible pero real, como si una parte de tu mente se hubiera abierto a una nueva forma de ver la existencia. Y si eliges sostener esa apertura, si eliges no volver automáticamente a lo cómodo, entonces este momento no será solo una reflexión más, será el inicio de algo mucho más profundo. Porque al final, no es el vacío lo que define tu vida. Es lo que decides construir después de enfrentarlo. Y escucha esto con total atención, porque puede quedarse contigo mucho más allá de este momento. No todos tienen el valor de cuestionar su vida. Pero aquellos que lo hacen, nunca vuelven a vivir igual.